Hola y sean bienvenidos a nuestra presentación, la cual estaremos tratando un tema muy interesante que son los gases y sus leyes. Este trabajo fue realizado por Camila Polanco y por Victoria Guerra. Para introducir el tema, primero trataremos los estados de la materia, la cual, dependiendo de la temperatura y la presión, puede encontrarse en diferentes estados, como es el sólido, líquido, gaseoso y plasma. En las imágenes podemos ver los estados de la materia. Para seguir profundizando cada estado, comenzaremos con el estado sólido. Las moléculas de la materia mantienen fuertes fuerzas de cohesión entre sí, lo que les permite tener una forma y volumen constante. Podemos encontrar materiales como son los metales, madera y plásticos en el estado sólido. Tenemos un lápiz que está formado por madera, el cual presenta las características de tener una forma constante, un volumen constante, y al tener tanta fuerza en sus partículas, al intentar fraccionarlo, se parte. Como siguiente estado tenemos el estado líquido. En este, las fuerzas de cohesión entre las moléculas son menores, permitiendo que se deslicen unas sobre otras. Esta misma capacidad de deslizamiento de las moléculas les permite mantener un volumen constante y a la vez adoptar la forma del recipiente que la contenga. Podemos ver a mi derecha las partículas del estado líquido. La diferencia del estado sólido están más separadas. Para seguir conociendo los estados de la materia, vamos a tratar el estado gaseoso. En este estado de la materia, la cohesión de las moléculas es muy débil, por lo que están muy separadas unas de otras. No tienen forma definida, pudiendo adoptar la del recipiente que las contenga. Mismas pueden moverse libremente y no conducen a electricidad. Podemos ver un ejemplo de estas a la derecha. Se caracterizan porque sus partículas se encuentran muy poco unidas entre sí. Las moléculas de las sustancias en estado gaseoso no logran sujetarse unas a otras con firmeza y se expanden a lo largo y ancho del contenedor en donde se encuentran. Pueden presentar propiedades físicas como las siguientes. No tienen volumen establecido, así que tienden a comparar el volumen del espacio en donde se encuentran en su totalidad. Y los gases son fluidos, tal y como los líquidos, y pueden desplazarse con poca fricción entre un envase y otro. Por consiguiente, conozcamos el estado plasmático. Parecido al estado gaseoso, se diferencia debido a las moléculas ionizadas que posee el estado plasmático. Esto es aprovechado hoy en día por la tecnología. El estado plasmático se caracteriza por ser conductores de electricidad y encontrarse a altas temperaturas. Este es el estado de la materia más común en el universo. Permite la conducción de electricidad y se encuentra, por ejemplo, en las estrellas, el Sol, los rayos, entre otros. Ahora conozcamos las diferentes leyes que componen los gases. En primera plana tenemos la ley de Boyle, ley de los gases que establece una relación entre el volumen y la presión de un gas a una temperatura constante. La presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Por otro lado, tenemos la ley de Church. Estos estudios demostraron que, a una presión constante, el volumen de un gas aumenta a mayor temperatura y se reduce a menor temperatura. El volumen de una cantidad de gas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen también lo hace. Por último, tenemos la ley de Amedeo-Avogadro. Esta establece una relación entre el número de moles en un gas y su volumen, mientras que la temperatura y la presión se mantienen constantes. En 1911, Avogadro realiza los siguientes descubrimientos. A presión y temperatura constante, la misma cantidad de gas se tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo forme, y el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas. Esto quiere decir que si la cantidad de gas aumenta, aumenta el volumen, y si disminuye la cantidad de gas, también lo hace su volumen. En toda la presentación hemos hablado de los gases simples, pero ¿qué pasa a los gases compuestos? Bueno, esto mismo se preguntó Dalton, que nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas que ejercería si estuviera presente solo. Es decir, tenemos la presión PT, como podemos ver en pantalla, que significa que es la presión total de un gas compuesto. Esta es igual a P1 más P2 más P3, que son los compuestos que conforman este gas. Por ejemplo, si tenemos el dióxido de carbono y el oxígeno, esas dos presiones formarían la presión del dióxido de carbono. Como última ley tenemos la ley de Graham.
Se refiere a la velocidad de difusión de dos gases, la cual está relacionada de manera inversamente proporcional con el peso molecular de cada gas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginemos que tenemos dos globos, llenados de diferentes gases, el globo A y el globo B. Estos dos globos están conectados por un tubo y lo podemos manejar con una válvula. Si abrimos la válvula, el contenido, las partículas del globo A irían al globo B y las partículas del globo B irían al globo A. Pero, ¿con qué velocidad haría esto? ¿O qué globo se va a desinflar más rápido? Esto mismo nos dice la ley de Graham, que la velocidad está relacionada inversamente proporcional al peso molecular de cada gas. Es decir, como podemos ver, el globo B tiene menos masa molecular, por lo cual su velocidad sería más rápida. El globo A, como tiene más masa molecular, su velocidad sería menor. Podemos ver su fórmula, la cual nos comprueba la ley de Graham. Gases ideales. ¿Qué son? Es un gas hipotético o teórico, es decir, imaginario, que estaría compuesto por partículas desplazándose aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Las partículas de los gases ideales están a baja presión, lo que significa que no interactúan y que no tienen una relación. De los gases ideales es que conocemos su ley, la cual nos permite predecir el comportamiento de la mayoría de los gases reales a temperatura y presión ambiente. Esta ley permite calcular alguna de las 4 variables a partir del conocimiento de las otras 3, según la fórmula que así lo expresa. Podemos ver que la presión la multiplicamos por el volumen y nos da como resultado el número de moles, una constante y la temperatura. La ley de los gases ideales se basa en todas las leyes que acabamos de ver, de Boyle, de Charles, de Graham, de Avogadro, y con esto se formó la ley de los gases ideales. Por último, ya que conocemos tantas teorías, vamos a ver cómo podemos implementar todas estas leyes en vida real. Estaremos presentando algunos experimentos para que tengan más conocimientos. En el día de hoy, Camila y yo comprobaremos la ley de Avogadro y lo haremos mediante un experimento. ¿Pero qué es esta ley? La ley de Avogadro establece una relación entre la cantidad de gas y su volumen, mientras que la temperatura y la presión se mantienen constantes, recordando que la cantidad de gas la medimos en moles. El volumen es proporcional a la cantidad de gas, es decir, que mientras más cantidad de gas tenemos, más volumen tendremos. Y si tenemos menos cantidad de gas, tenemos menos volumen. Ahora Camila nos hará la demostración sobre el experimento. Bien, para hacer el experimento lo primero que vamos a necesitar es un envase transparente, preferiblemente que sea así para poder ver los cambios. También un pedazo de manguera, globo y masilla. Lo primero que vamos a hacer es inflar el globo a través de la manguera fuera del envase. Y podemos ver que al momento de quitar el dedo, este se desinfla, y esto es debido a la presión atmosférica que se ejerce sobre el mismo globo. Por otro lado, cuando insertamos el globo dentro del envase y lo inflamos, y colocamos masilla alrededor del mismo envase, podemos ver que sin dedo y sin nada, este se queda inflado. Y esto es debido a que no existe una presión atmosférica, es decir, aquí, porque se cumple la ley de Avogadro, que esta dice que el volumen es proporcional a la cantidad de gas. Recordemos que si el volumen disminuye, así también lo hará el gas, y si este aumenta, así también lo hará su volumen. Entonces aquí podemos ver cómo se cumple la ley de Avogadro. Gracias. Para seguir comprobando la ley de Avogadro, haremos otro experimento, en el cual utilizaremos vinagre y bicarbonato. El vinagre lo introduciremos dentro de una botella y el bicarbonato estará introducido dentro del globo. Lo que haremos es que juntaremos la boquilla del globo en la boquilla de la botella. De esta manera. Y poco a poco introduciremos el bicarbonato dentro de la botella para que se una con el vinagre. Esto provoca una reacción, lo que hace que dentro de la botella aumenten los gases, haciendo que el volumen del globo también aumente. Si la botella, la cantidad de gas hubiera disminuido, el volumen del globo también lo hubiera hecho, comprobando la ley de Avogadro. Muchas gracias.
A continuación, Victoria y yo vamos a estar demostrando una de las siguientes leyes y esta es la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley de los gases que relaciona el volumen y la presión de un gas a una temperatura constante. Misma ley dice que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Es decir, que si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Bueno, para este experimento necesitaremos una botella, que la cortamos por mitad, un globo y un recipiente con agua. La temperatura no es necesaria para este experimento. Bueno, lo que haremos es que vamos a meter la botella dentro del agua y vemos cómo el globo se infla. Al meter la botella en el agua, el volumen que había para el aire disminuye, haciendo que la presión interna aumente y el globo se infla. Como podemos ver, se infla. Gracias. Para seguir comprobando la ley de Boyle, realizaremos otro experimento, en el cual vamos a necesitar una botella, globo y masilla. En la botella haremos dos orificios, uno en la tapa y otro en la parte de abajo de la botella. El globo lo vamos a introducir por dentro de la botella y que de tal forma que la boquilla quede desde afuera. Bueno, realizaremos el experimento. Ya que hayamos enroscado la tapa, vamos a soplar el globo. Podemos ver que el globo se infla, pero al soltar la boca se desinfla. Ahora vamos a inflarlo nuevamente y colocarle la masilla en el orificio que pusimos. Podemos ver que el globo se queda inflado. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, aquí se cumple la ley de Boyle, que al aumentar el volumen del globo, la presión disminuye. Pero quitar la masilla. Pero al aumentar la presión, el volumen del globo disminuye, cumpliéndose la ley de Boyle. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a conocer la última ley a trabajar y es la ley de Choice, la que nos dice que si aumenta la temperatura de un gas, también lo hará su volumen. Aquí pueden ver que la botella está en su forma original, no está deformada. Ahora, si la contraemos, su presión interna sigue siendo constante, pero si la introducimos en un recipiente que tiene una temperatura alta, bien, aquí al introducir la botella en el recipiente que contenía temperatura alta, se pudo ver el aumento de temperatura que se produce por el volumen del aire dentro de la misma botella. Y como resultado, la botella recuperó su forma original. Gracias.